más importantes de la iglesia, y es el tema, espérame porque me faltó hojas. Entonces, bueno, voy a ir acá revisando y vamos a estar iniciando con el tema. Entonces, en los últimos años se ha hablado sobre este tema y la iglesia, si usted se fija, la iglesia primitiva estaba organizada de una forma clara y definida. ¿Cómo? Nosotros vemos que, pero estamos hablando de la iglesia que nos habla en el Nuevo Testamento. Pero antes de eso quiero que veamos tres metáforas de cómo Dios se refería primero al pueblo escogido que era Israel. Recordemos que inicialmente todo nace con el pueblo de Israel. Entonces las tres metáforas que el Antiguo Testamento usa para describir a la iglesia, la primera forma como lo llama es la novia. ¿Sí? Esto no es un tema que nace solamente del primero, sino que sale también del Antiguo Testamento. Entonces, todas ellas se repiten en el Antiguo Testamento y Dios tomó a Israel. Uno de los libros que nos habla de la novia es en Oseas. Recordemos lo que sucede con él que era... Entonces, aquí podemos ver que en Oseas está una representación de lo que es la novia. Y vemos a la novia que una y otra vez se va en pos de otros hombres, ¿sí? En adulterio, que era lo que sucedía con esta mujer. Pero nosotros vemos allí en la palabra de Dios que la palabra de Dios, el propósito que tenía Dios de mostrarnos era el adulterio de Israel, que se iba en otros dioses, se iba en pos de otros dioses, siendo infiel al Señor. Entonces allí vemos una representación que era la novia, pero también la viña. En el Nuevo Testamento la iglesia es como una vid. Esto está en Juan capítulo 15, donde nos habla que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Isaías 5 del 1 al 2 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Aquí vemos la posición del que estaba cultivando la viña, y dice que la cultivaba con amor, la había cercado, la había cuidado, pero aún así esta viña dio uvas que no correspondían a lo que él había hecho en ese lugar. Y esto fue lo que empezó a suceder con el pueblo de Israel. En Oseas 10:1 dice: Israel era una vid frondosa que daba fruto para sí mismo, pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosa era. O sea, aquí vemos nosotros que Israel es considerada como la novia, como la viña, y también la palabra de Dios nos habla como el rebaño. Entonces son tres metáforas donde la palabra de Dios nos muestra y nos representa lo que es la iglesia en el Antiguo Testamento, que era basado en el pueblo de Israel. Isaías 40:11, que es la siguiente metáfora, que es el rebaño, dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces vemos que Dios era el pastor de Israel. Pero quiero que veamos las metáforas que se usan en el Nuevo Testamento, que es lo mismo. Muy sutilmente el Señor Jesucristo toma al Antiguo Testamento estas metáforas para también involucrarlo en el Nuevo Testamento. Entonces, número 1, la vid, ¿sí? Esto lo vemos en Juan 15. Vamos todos a Juan 15, donde la palabra de Dios nos habla. En Juan 15, Jesús, la vid verdadera, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid? Jesús. Jesús es el árbol, ¿sí? Nosotros somos las ramas. ¿Y usted ve que hay alguna rama que sea más importante que la otra?
¿Será que hay alguna rama que es más importante que la otra? No, todas las ramas son iguales. Porque es que cuando nosotros vemos que el tema de hoy que estamos viendo es, somos el cuerpo, soy miembro del cuerpo de Cristo. Y es que nosotros podamos entender que en el momento que el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿sí?, y nos revela su palabra, nosotros somos trasladados al cuerpo, al reino de Cristo, al hogar del Padre, de una forma representativa, pero también dentro de un mundo espiritual. O sea, nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, que eso está en Colosenses 1:13. Pero entonces aquí está diciendo, yo soy la vid, está diciendo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que aquí hay un trabajo en conjunto, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre es el que limpia, el Padre es el labrador. Dice que todo pámpano o toda rama que no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Mire el proceso tan importante que hace Dios con cada uno de nosotros. Mire, el trabajo es personal. El trabajo no lo va a hacer el líder, el trabajo a usted no lo va a limpiar el líder, no lo va a limpiar el pastor, no lo va a limpiar el diácono, a usted lo va a limpiar el Padre, dice la palabra de Dios, el Padre. Y dice también, porque aquí está mostrando dos puntos. Uno, todo pámpano que en mí no lleva fruto va a ser quitado. Es un pámpano que no sirve, ¿sí? Pero el que sí sirve puede ser que esté sucio y toca limpiarlo, toca pulirlo. Dice, y a vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermanos, nosotros somos vasijas de barro. Nosotros solamente somos instrumentos de ese Dios tan grande y tan maravilloso que ha decidido usarnos. Por eso es tan importante que usted sepa su lugar, que usted es un hijo de Dios, que usted no se considere menos que el otro. Porque le quiero contar que aquí en el cuerpo de Cristo no hay jerarquía. Nosotros somos los que hemos creado la jerarquía. En el cuerpo de Cristo no hay preferencias, no, todos somos iguales ante Dios. Y eso es lo que vamos a ir mirando aquí en la palabra. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis. Recordemos siempre este versículo. Usted es el pámpano, Jesús es la vid. Y debemos permanecer en él. ¿Cómo podemos permanecer nosotros en la vid? ¿Cómo nosotros podemos permanecer allí sin que nuestra rama sea quebrada y arrancada? Nosotros somos la iglesia. Nosotros ya estamos conformando un cuerpo. Nosotros ya tenemos un lugar. Y nosotros como cuerpo, como iglesia, debemos obedecer lo que la palabra nos dice. ¿Qué es lo que puede hacer generar que nos arranque? Pues sencillamente que usted nunca ha sido parte de esa vid, ¿sí? Usted nunca ha sido parte del cuerpo. O usted ha visto un cuerpo y la pierna, el cuerpo por allá y las piernas andando por otro lado y el cuerpo por allá arrastrándose. No, el cuerpo siempre está junto. Entonces, aquí podemos nosotros que somos la vid. Ahora, el número 2, el pastor, ¿qué dice Juan 10:10? Juan nos habla a nosotros de que él es el buen pastor. Y dice que el pastor habla y sus ovejas oyen. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dios nos lleva a nosotros a pastos delicados. El Señor es el buen pastor, que si la oveja se lastima su pata, dice la palabra que Él la levanta, la cuida, la sana, porque Él es el buen pastor. Él es el pastor. Él es el que nos pastorea a nosotros. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Somos, número 3, somos un reino, hermanos. Somos un reino como cuerpo de Cristo. Somos un reino, Colosenses 1:13. Vayamos todos a, que era el versículo que les estaba diciendo anteriormente, que lo estaba parafraseando. Veamos lo que dice Colosenses, qué pena aquí, 1:13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha librado de la potestad, del poder, del dominio que tiene las tinieblas, que tiene el enemigo. Recordemos lo que en alguna enseñanza di hace como 15 días, un miércoles, conociendo realmente quién es nuestro enemigo, el engañador. Y el enemigo tiene un poder que Dios le ha permitido que tenga este poder, porque dice la palabra de Dios que Él es príncipe de este mundo. Él tiene control de las cosas de este mundo, ¿sí? Y en el reino de Él hay una estructura tan organizada que ha podido trascender de continentes en continentes. Porque si usted se fija, en todos los lugares hay maldad, ¿sí? En todos los lugares hay maldad. Y la intención del enemigo de destruir, matar, dañar, eliminar, es una intención que la tiene clara. Ellos tienen una estructura poderosa para querer destruir lo que Dios más ama, que es a su creación. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado, mire, cuando nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo, salvos por gracia, cada uno de nosotros somos trofeos de la gracia, somos convencidos, trasladados al reino de su amado Hijo, dice que nos ha librado de la potestad, de las garras. Es como cuando literalmente una oveja es arrancada de las garras del lobo. Después de que el lobo coge a la oveja, ¿qué pasa? Ese no la suelta. Pero el pastor, con su cayado, él va y pelea hasta que arranca la oveja de las manos del lobo. Y esto es lo que ha hecho el Señor. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha llevado a una luz, nos ha llevado a una vida diferente, nos ha llevado a un lugar diferente donde la presencia de Dios está inundando ese lugar, donde vemos al Rey de Reyes, que es el Señor Jesucristo, que está dirigiendo su reino. Usted y yo pertenecemos al reino de Dios. Usted y yo pertenecemos a ese reino maravilloso que el Señor nos ha trasladado. Dice, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre en el perdón de pecados. Entonces aquí también vemos el número 4, que somos un hogar. Vamos a decirlo todos al tiempo. Somos un hogar, somos una familia, somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. ¿Sí se lo cree o no se lo cree? Hermanos, esta es una verdad. Somos una familia, somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo. Número 5, esto lo dice en Hebreos 2, si quieren anotar la cita. Número 5, somos también un edificio de Dios. ¿Qué somos? Un edificio de Dios. Somos un edificio de Dios. Primera de Corintios 3, versículo 9. Dice, porque nosotros somos, ¿qué somos? A ver, que me coloquen la cita. Primera de Corintios 3, 9. Porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios conforme a la gracia de Dios. Somos construidos en esa base, o sea que nosotros somos colaboradores. Usted y yo somos colaboradores de Dios. Somos agentes de cambio, ¿sí? Somos las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Tenemos la misión de nosotros hacer lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra y nos dio como ejemplo. Él quiere que nosotros lo sigamos haciendo aquí en la tierra. ¿Qué somos nosotros? Colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3:9. 3:9 dice, y sí, me puedes colocar el 10 también. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme
a la gracia de Dios. ¿Qué dice en el siguiente versículo, que es el 10? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. Mire, lamentablemente nosotros hemos pensado que nuestro crecimiento espiritual depende del otro, pero nuestro crecimiento espiritual depende de mí. O sea, mi crecimiento espiritual depende de mí. Dice la palabra de Dios aquí, en Romanos 14, 17, dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida ¿de qué? De bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios no se trata de lo que usted come y de lo que usted bebe. Ahí dice, no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros sabemos que el reino de Dios está basado en el Señor Jesucristo, que es lo que dice 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en el punto que nos vamos a quedar es el punto número 6, que es: somos un cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo de Cristo. Entonces nos vamos a basar en lo que dice 1 Corintios, voy a tomar otros versículos como Efesios 4, 5, pero vamos a basarnos primero en 1 Corintios, donde nos habla específicamente lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Vamos todos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos, mudos. Por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Entonces, cuando usted ve el cuerpo de Cristo, este es un término que solamente se usa en el Nuevo Testamento. Usted va a buscar el Antiguo Testamento y no va a encontrar ningún término. Este término no existía. Este es único en nuestra identidad. Recordemos que Israel rechaza lo que el Señor quería hacer con ellos, que era el pueblo escogido, apartado, un pueblo santo, y ahora por ese rechazo, por todo esto que sucedió con el pueblo de Israel, ahora nosotros como iglesia venimos a ser esa amada de Dios, ¿sí? Dios no ha desechado al pueblo de Israel, no lo ha desechado, Él tiene un propósito y Él va a cumplir su propósito con el pueblo de Israel, pero en este caso el pueblo de Dios pasa a ser la iglesia, pasa a ser la novia, pasa a ser el cuerpo de Cristo. Entonces, acá nosotros vemos que el cuerpo de Cristo es nuestra identidad. La iglesia no es un edificio, la iglesia no son estas 4 paredes que tenemos acá. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Nosotros somos la iglesia. Dígale a la persona que está al lado: yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Entonces, nosotros somos la iglesia. La iglesia es una comunión, una coinonía. ¿Sí? ¿Usted se siente agradado de estar aquí en este lugar? ¿Se siente agradado de poder compartir con los hermanos en este lugar? Aquí está la iglesia de Dios, parte de la iglesia de Dios, porque somos un cuerpo muy grande en todo el mundo. 3 cosas que caracterizan el cuerpo: la unidad, la diversidad y la armonía. La unidad, la diversidad y la armonía. Entonces, algo que nosotros debemos entender es que la unidad no es mismo que la uniformidad. La unidad es a lo que el Señor nos llama a nosotros en Efesios capítulo 5. Vamos todos a Efesios, espérame si es Efesios 5. Efesios 5, 23.
Hermanos, realmente donde hay mayor problema es en la unidad de la iglesia. ¿Ustedes creen que la iglesia está unida? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como parte del cuerpo de Cristo? Trabajar en la unidad de nosotros acá, que nosotros podamos cumplir ese propósito de nosotros, porque decimos, no, la iglesia no está unida, pero no estamos haciendo nada para nosotros poder cumplir con lo que el Señor nos dice en la palabra. ¿Por qué la iglesia está deteriorada? Porque las personas no están funcionando como el cuerpo, y ahí es donde empieza a fallar el trabajo de la iglesia. Si ustedes se fijan, un edificio bien edificado tiene todas sus construcciones, pero si este edificio tiene fallas en sus estructuras, en sus bases, en sus puertas, en sus columnas, es un edificio que se va a caer pronto, es un edificio que no se va a poder usar. Y esto es lo que muchas veces lleva a que la iglesia no esté en esa unidad, sino que esté en un deterioro y no se esté cumpliendo el propósito de Dios. Entonces la unidad es lo que nos llama el Señor, que ya lo vamos a leer, pero la uniformidad es el pensamiento, que todos tenemos un mismo pensamiento. ¿Y ustedes creen que aquí somos así? Sería imposible. Yo pienso diferente, ustedes piensan diferente, pero aún en medio de esa uniformidad, Dios nos lleva a la unidad del Espíritu para que podamos ser uno. Aún en medio de esa variedad que hay, aún en medio de esas diferencias que nosotros tenemos de cultura, de pensamiento, pero la unidad del Espíritu es la que puede unificar como tal a la iglesia. Entonces, vemos eso aquí en la palabra de Dios. Primera de Corintios 12, volvamos a Primera de Corintios que me salté y todavía no vamos a ver Efesios. Primera de Corintios 12, versículo 12. Tenemos serenata, hermanos. Hoy es 20 de julio para los que no sabían. Están las calles, mejor dicho. Bueno, ahorita vamos a estar orando por todo esto. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esta es la unidad que nos habla Cristo. Porque así como el cuerpo es, ¿qué? Uno. O sea, es una analogía que se usa el cuerpo para poder explicar lo que es la iglesia. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ahí lo está describiendo después en ese libro, tenemos los dedos, tenemos los ojos, los brazos, las piernas, el tronco, tenemos los órganos que no se ven, todo esto son uno. Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también de Cristo. Entonces la esencia del cuerpo es ser uno. Aquí Pablo menciona un cuerpo físico como metáfora, un cuerpo es unidad. Y si no está unido, no existe. Si el cuerpo no está unido, no existe. No pueden las piernas, como les decía, estar separadas del cuerpo, o los brazos, así no existe el cuerpo. Pero vemos algo que nos muestra que es importante del cuerpo, tanto el cuerpo como su cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es quien manda la orden al cuerpo. Cristo es quien da la vida. ¿Sí? Cristo es quien guía al cuerpo. Si yo muevo estas manos, mire, a pesar de que yo lo haga muy rápido, esa orden se la está mandando el cerebro al cuerpo. Si mi cerebro no estuviera conectado con el cuerpo, no se podría. Si no estuviera funcionando correctamente mi cabeza, y por eso se ve muchas veces alteraciones y situaciones en el cuerpo de las personas, cuando hay isquemias, cuando hay ACVs, que sucede estos derrames y todo esto, se manifiesta en el cuerpo lo que está sucediendo en el cerebro, ¿sí? Entonces vemos la importancia de lo que es la cabeza, de lo que es Cristo. Dice Efesios 5:23 parte B, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Y Primera de Corintios 12:13.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, aquí vemos que todos somos unificados como iglesia porque tenemos la misma cabeza y porque tenemos el mismo espíritu. Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí nos está hablando que hay un orden en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, y es que Cristo es quien nos gobierna. Cristo es quien nos lleva a ejecutar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cristo es quien dirige, pero también nos está diciendo que nosotros tenemos un mismo espíritu. Este espíritu nos ha unificado, nos ha centrado como un solo cuerpo. ¿Sí? ¿Quién es el que ha hecho esa obra? El Espíritu Santo. Pero ahora paremos un momentico aquí. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, mas vosotros no vivís según. ¿Estamos viviendo según la carne? ¿Estamos viviendo según nuestros deseos? Evaluémonos por un momento. Está diciendo aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Recordemos que en el reino de Dios no hay lugar para el más o menos. ¿Sí? En el reino de Dios o somos calientes o somos fríos. O somos del reino de la luz o somos del reino de las tinieblas. Aquí no hay más o menos. O tú eres o no eres. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Y Pablo está confrontando a los romanos y les está diciendo, si es que el Espíritu de Dios realmente mora en vosotros. Porque está diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuáles son las arras de que nosotros hemos sido salvos por Cristo? ¿Cuáles son las arras de la gracia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello, el anillo, las arras de que nosotros somos salvos. La unidad se basa en la unidad. La unidad no se basa en una denominación. O sea, aquí nosotros no podemos, y quiero que quitemos un poquito el contexto de Misión Panamericana de Colombia. Ni estoy hablando de Misión Panamericana de Colombia, ni estoy hablando de la Cruzada Cristiana, ni estoy hablando de Avivamiento, no estoy hablando de ninguna denominación humana. Estoy hablando de lo que es la iglesia de Cristo. Hermanos, nos hemos metido en unas estructuras humanas que hemos distorsionado lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Si nosotros como cuerpo de Cristo entendiéramos el papel tan importante que tenemos cada uno en la iglesia, en la obra de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como su cuerpo. Porque nosotros muchas veces nos basamos en lo que dice el pastor o empezamos nosotros a endiosar a la gente, a decir es que este apóstol sí lo saludo yo diferente. A este apóstol yo sí voy y le acomodo la silla y le gasto, pero al hermanito fulano no. ¿Por qué hacemos esto? No hay distinción. En el reino no hay jerarquía. En el reino todos somos iguales. ¿Sí? Cuando inicialmente estaba en la iglesia, habían ancianos, habían obispos, habían presbíteros, pero todos eran pastores. Todos tenían el mismo cargo. ¿Qué tenían que hacer? Cuidar, pastorear a las ovejas, pastorear los diferentes lugares donde se había abierto la obra del Señor. Entonces, veamos lo que ha sucedido, lamentablemente, lo que ha empezado a suceder en el mundo entero respecto a lo que es la iglesia. La iglesia ha sido abusada, la iglesia ha sido violentada. Pero no lo miremos desde la perspectiva de lo que los demás hacen, miremoslo desde la perspectiva de lo que yo hago con la iglesia. Porque yo hago parte de la iglesia. Muchas veces desprecio el cuerpo de Cristo, desprecio al hermano. Muchas veces digo, mire, yo con todo el mundo menos con ese hermanito. ¿Va a haber diferencias? Sí va a haber diferencias, hermanos. ¿Va a haber conflictos? Sí va a haber conflictos en el cuerpo de Cristo. Pero Dios nos llama a nosotros a una unidad, Dios nos llama a nosotros a una armonía,
Dios nos llama a nosotros a amarnos constantemente, a estarnos perdonando, a estarnos exhortando. Porque así como nosotros podemos exhortarlos a ustedes, ustedes pueden exhortarnos, ustedes pueden exhortarme también a mí. ¿Sí? En amor. En amor. Es importante en amor. Si operamos en la carne, estaremos operando de una forma contraria al Espíritu de Dios. Voy a hablar personalmente. Eso que muchas veces nosotros permitimos en nuestra vida, que eso tiene nombre y se llama pecado, desobediencia. Eso que muchas veces nosotros permitimos a través de los actos, a través de lo que nosotros hacemos, porque muchas veces queremos satisfacer nuestro yo, nuestro ego, está dañando la obra de Cristo, el cuerpo de Cristo se está afectando. Se los voy a poner así claramente. ¿Qué sucede cuando un hermano peca y es un pecado visible? Y es un escándalo. Mire, hace poco estaba leyendo yo sobre un grupo, no voy a decir, pero sí voy a decir lo que sucedió, el nombre del grupo. Y una persona que es representativa, una persona que es ejemplo para muchos y llevaba una doble vida, ¿sí? Llevaba más de 15 años consumiendo cocaína. Iba a los conciertos cristianos, pero mientras eso consumían cocaína. Y había, tras del hecho, un poco de cosas, homosexualidad. ¿Ustedes no creen que eso hace daño a la iglesia? Ahora, ¿qué está haciendo usted? Usted personalmente. ¿Qué estoy haciendo yo que está dañando el cuerpo de Cristo? Que está enfermando el cuerpo. Cuando una uña se encarna, hermanos, qué dolor, ay, ay, ay. Cuando una uña se encarna, afecta todo el cuerpo. Usted dice, es que esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo. No, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Cuando yo hago algo, voy a afectar mi familia, ¿sí? A la primera persona que voy a afectar, si yo soy esposa y yo peco contra mi esposo, yo voy a afectar a mi esposo porque somos uno, afecto a mis hijos y de paso y voy afectando a la iglesia porque es mi familia. Entonces, no podemos nosotros ignorar lo que yo hago, no ponerme a pensar solamente en los demás, sino yo, qué es lo que yo estoy haciendo como iglesia del Señor. Cuando el Señor nos habla a nosotros, saca primero la viga que hay en tu ojo, para que después saques la paja. ¿Qué me enseñaba esto? Mire lo importante porque somos el cuerpo de Cristo. Es muy fácil hacer esto, ¿cierto? Yo señalo, pero a mí 3 dedos me están apuntando también. Con la misma forma con que nosotros juzgamos el cuerpo de Cristo, nosotros vamos a ser juzgados. Entonces entendamos algo, el cuerpo no es de nosotros, nosotros hacemos parte del cuerpo. Yo no me puedo creer Dios, y esto es un pecado que muchas veces se cae de la iglesia. La iglesia es del Señor. El cuerpo le pertenece al Señor, Él es la cabeza, yo no soy la cabeza. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que cuando yo veo lo que el otro hermano está haciendo, antes de yo ir a decirle al hermano, hermano, mire, eso que usted está haciendo está mal, yo debo evaluarme sobre qué base o sobre qué carácter estoy yo evaluando a mi hermano. Entonces, si ese hermano, un ejemplo, mintió y robó, yo debo evaluarme primero. ¿Yo lo estoy haciendo? ¿Yo estoy mintiendo? Yo tengo que medirme primero, reflexionar primero, evaluarme primero, para que mi exhortación al hermano tenga una base, un fundamento espiritual sano. Pero si yo me considero, no es que yo me considero que yo en eso no fallo. Cuidado, hermanos, cuidado, porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos evaluarnos, nosotros debemos medirnos. Mire, esto es importante. ¿Qué es más fácil? ¿Que el hermano se saque la mugre del ojo, del ojo solo, o que yo se lo saque? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué es más? ¿Es fácil sacarle la mugre a alguien de un ojo?
es más fácil que esa misma persona se lo saque. ¿Sí? Siempre lo que sucede me va a llevar a mí a evaluarme. Siempre me va a llevar a evaluarme, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que dice la palabra, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Nosotros debemos siempre, mire lo que dice, y este texto no lo tenía aquí listo, pero voy a leer lo que dice Gálatas capítulo 6, a mí ese texto me impactó bastante. Gálatas 6, versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Si usted es carnal, hermano, no lo haga. Mira lo que dice acá, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si nosotros como iglesia, como cuerpo, amáramos a nuestros hermanos como amamos a nuestros hijos, la iglesia sería diferente. Si nosotros como cuerpo amáramos a nuestro prójimo como Cristo dice que nosotros nos amemos, la iglesia sería diferente. No habría necesidad en la iglesia, no habría necesitado, porque yo correría a suplirle la necesidad. ¿Sí? Mire, esto era lo que sucedía en la iglesia primitiva. Allí no había pobre. O sea, no hubo un momento donde la gente tuviera la necesidad porque la gente vendía sus propiedades o sus cosas para suplir la necesidad. Si su hijo tiene necesidad, hermanos, usted le suple la necesidad, ¿cierto? ¿Nosotros lo hacemos con los hermanos? No, no lo hacemos, porque no nos consideramos parte del mismo cuerpo. ¿Sí? No nos estamos considerando parte del mismo cuerpo. Entonces, tenemos un mismo espíritu, no debemos seguir operando en la carne. No podemos seguir operando de una forma contraria hacia el Espíritu. Todos llegamos por la sangre de Cristo. Todos llegamos de la misma manera por el Espíritu Santo. Somos uno solo. Venimos por gracia, somos trofeos de la gracia, traídos de la misma manera. Cada uno de ustedes fuimos comprados con la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros recibimos el mismo regalo, el mismo Espíritu Santo. Somos un cuerpo con una sola cabeza que se llama Jesucristo. Somos esposa con un mismo marido. ¿Cómo se llama nuestro marido? Nuestro novio, Jesucristo. Va a haber unas bodas. Somos un mismo reino con un mismo rey. Somos las mismas ovejas con un mismo pastor. Somos la misma rama con la misma vid, hermanos. Cada uno de nosotros estamos en las mismas condiciones. Aquí ninguno de los que estamos aquí podemos decir que nosotros somos más que los otros. No, la palabra de Dios nos muestra que nosotros somos uno, somos iguales, estamos en las mismas condiciones. Es más, Pablo él habla hasta de un hermano que tenía un esclavo y interviene para que lo reciba, y el esclavo había hecho algo que no era correcto. Pero Dios lo usa para que pueda traer esta unidad a la iglesia. Efesios 4, del 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Primera de Corintios 1, 12 al 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mire, escuchaba a una pastora que decía que ellos habían sido invitados a un lugar, y ellos estaban allí en ese lugar, y dice que cuando el pastor movía el pie, inmediatamente los hermanos corrían y hacían las cosas. Y decía, oiga, qué pie tan poderoso, decía la hermana, porque ella decía que o solamente con la mirada, ya el hermanito entiende qué es lo que quiere el pastor.
Y dice, y el pastor movió el pie e inmediatamente le trajeron el bolso, la maleta. Y él decía, mire hasta qué punto nosotros, ¿sí? Estoy hablando de nosotros, por pensar que tenemos un ministerio, podemos pasar por encima de los demás. Y lamentablemente la iglesia ha sido lastimada. El cuerpo de Cristo muchas veces ha sido lastimado. Y muchas veces nosotros entre hermanos, ¿cómo nos tratamos nosotros entre hermanos? ¿Cómo nos consideramos los unos a los otros? Aquí está diciendo que somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también nosotros llamados en una misma esperanza. Todos estamos bajo la misma sombrilla, bajo el mismo techo, todos hermanos. Acá en 1 Corintios 3:23 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque en Corintios estaban peleando y estaban diciendo, no, es que yo soy de Pablo, otro decía, no, es que yo soy de Apolos, dependiendo de quién fuera, yo soy de Cefas, están diciendo, yo soy de Pedro, y otros decían, yo de Cristo. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? No, es que yo soy, y hay gente que, claro, tenemos una denominación, pero nosotros antes de la denominación somos iglesia de Cristo, ¿sí? Antes de una denominación somos iglesia de Cristo. Entonces estaba la gente peleando y está diciendo Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo? ¿O fue crucificada Jenny? No. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Todo es cristocéntrico. Todo es basado en el fundamento que es Cristo. Pero está diciendo también, así que ninguno se gloría en los hombres, en 1 Corintios 3:23, porque todo es vuestro, sea de Pablo, sea de Apolo, sea de Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Somos uno y hemos sido llamados a la comunión con su Hijo, su cuerpo, con Él, la cabeza, y debemos llevar una vida digna a su llamado, hermanos. Usted y yo somos llamados a responder a esa obra que ha hecho Cristo en la cruz. Por eso nos dice que si nosotros realmente pertenecemos a Dios, debemos permanecer en Él y dar fruto. ¿Cómo conoceremos nosotros al que es de Dios? A través de las obras, ¿sí? Por sus obras, por sus frutos los conoceremos, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos responder al llamado de Jesús como iglesia, nosotros como pueblo escogido, porque hemos sido separados, dice la palabra de Dios cuando habla de santificación, es que somos apartados del mal para existir para una santidad. Somos escogidos, una misión que todos nosotros tenemos, que es el sufrimiento y la gloria de Cristo. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo ¿qué? Un solo y nuevo hombre. O sea, tanto de gentiles como de judíos se hizo un solo nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. La forma como nosotros podemos ser reconciliados es a través de la cruz. Ni por ser gentil ni por ser judío va a tener una mejor opción, sino todos tenemos una misma forma de poder ser salvos. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabas lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Por eso en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La iglesia creada
en Cristo, no, en la iglesia que Cristo ha creado no tiene barreras. La iglesia que Cristo, no, que Cristo ha creado no tiene discriminación. Esto lo logramos ver aún cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿sí? Cristo vino para mostrar que el que quiera ser el primero debe ser el que más sirva. Lo mostró en la parábola donde él contrata a los jornaleros y así y le paga lo mismo al que estaba desde muy temprano, como al que le faltaba una hora de trabajo le pagó lo mismo. Así es Dios. Entonces es importante que nosotros podamos ver que la iglesia lamentablemente ha sufrido por causa del liderazgo, por causa del mismo cuerpo. Lamentablemente se ha abusado de las ovejas. Pero hermanos, un día Dios juzgará esto y que Dios nos ayude a nosotros para uno no caer en esto tan tremendo. Mire, escuchaba un testimonio y me impactaba mucho porque se tiene que hablar sobre la doctrina. Usted dirá, pero es que hermana, usted ha hablado tanta palabra de Dios que ya estoy desconfundido. ¿Sí se dio cuenta que hoy estoy así como, ¡ah! Y todavía me falta? Pero quiero que entendamos lo siguiente. Hermana, nos han dado un evangelio líquido, ¿sí? Nos han enseñado muchas veces, o nosotros mismos hemos creado hábitos de tener una vida cristiana muy liviana. Bueno, con que lea la Biblia una vez en la semana está bien. ¿Usted piensa que está bien? ¿Estamos bien alimentados? No, estamos bien blandengues para que cuando venga el enemigo nos tumbe de un soplo. Estamos desnutridos. Y lamentablemente, como les decía, se ha dañado muchas cosas en la iglesia, pero por eso la palabra de Dios nos dice, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Porque hermanos, yo puedo fallar y yo he fallado. Usted falla. Y si ponemos la mirada en un hombre, ponemos la mirada en el pastor, no es que mi pastor, escucho personas que es que mi pastor sí, es que mi pastor sí sabe enseñar, es que no se trata del pastor, se trata de Cristo. Y se ha metido este espíritu jezabélico de manipulación, ¿sí? Recordemos lo que hizo Jezabel, tomar la posición de su esposo, tomar el anillo de su esposo y sellar cosas que no debía sellar, hacer cosas que no debía sellar, y de no tomar la responsabilidad, porque esto también tiene que ver con el espíritu jezabélico, de no tomar nuestra responsabilidad. Hermano, usted pecó, reconozca, ¿qué toca hacer? Vaya al Señor, pida perdón, reconcíliese con el Señor, arrepiéntase y cambie su manera de pensar, cambie su manera de actuar. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar de rumbo, cambiar de posición, decir, no voy a hacer más esto, voy a cambiar, voy a ser transformado. Pero esto no lo va a hacer su líder, esto no lo va a hacer su pastor, esto no lo va a hacer la persona que a usted lo llamó, esto no lo va a hacer su esposo, su esposa, esto lo tiene que hacer usted personalmente, usted personalmente. Entonces está muchas veces todo esto, está la doctrina de los nicolaitas, está todo este tipo de cosas, y quiero que veamos, mire, esta hermana tiene un sueño, y ella dice que todavía no estaba sirviendo al Señor, y ella en el sueño ve a muchos pastores que ella llamaba 5 parejas de pastores, y la invitan a ella como a un retiro o algo, y ella llega a un hotel y le dicen, y la suben y le dice, esta va a ser su habitación. Cuando abren la puerta, ella ve a una mujer amarrada, desnuda, violentada, abusada, y yo cuando escuchaba eso yo decía, qué horrible ese sueño, violentada, abusada, y ella se queda mirándole y mira al pastor, y el pastor dice, no limpiaron el reguero. Él no miraba a la mujer, sino miraba el reguero que había. Ay, dejaron esto sucio, no limpiaron el reguero. Dijo, no, pero vámonos para otra habitación, y se fueron al segundo piso a otra habitación, y cuando llegaron, ven otra vez a esta mujer allí, en las mismas características, una mujer en las mismas características, y él vuelve y dice, oiga, pero no han limpiado, no, esto está terrible, y vuelven y se van. Cuando ella está en el sueño, Dios le dice, esa es mi iglesia. Abusada, violentada. Lamentablemente nos hemos encargado de ir destruyendo la iglesia. ¿Sí? Hermanos, debemos tener temblor. Y yo mientras escuchaba esto,
mi corazón se conmovía y yo decía, Señor, perdónanos, porque muchas veces nosotros hemos pensado que tenemos esa capacidad, que tenemos ese poder, esa autoridad de pasar por encima de los demás. ¿Sí? Y tenemos ese anhelo de ser reconocidos. Es que cuando usted enseña, usted transmite. Es que cuando usted ora, mire, sucede el milagro. No, hermanos, Dios nos está llamando a tener una relación personal con Él. No está mal el yo decir, por favor, oren por mí, no está mal, pero usted debe creer y usted debe saber lo siguiente, hermanos. Nosotros como iglesia debemos saber que el mismo espíritu que está en el líder, en esa persona que usted admira, está en usted. Que el mismo Espíritu Santo que trae la revelación a esa persona que hace milagros, así como Pedro pasaba con la sombra y hacía sanidades, ese mismo espíritu está en usted y está en mí. Ese mismo espíritu. ¿A quién debemos ir cuando tenemos que tomar decisiones bien importantes para nuestra vida? ¿A quién debemos ir? ¿A quién debemos consultar? ¿A quién debemos pedir sabiduría? ¿A quién debemos pedir gracia? Pastor, ore por ustedes, que la oración del pastor es poderosa. Vuelvo y les digo, hermanos, no está mal, pero que nuestra vida cristiana no se base en el otro, se base en Cristo Jesús, se base en el Espíritu Santo, porque todos somos traídos por un mismo Espíritu. Todos nosotros hemos sido traídos por un mismo Dios, todos hemos sido llamados por un mismo Padre, todos hemos sido escogidos por un mismo Padre, adoptados, todos nosotros como iglesia. Esto es algo que nosotros debemos comprender. La clave de nosotros poder saber que somos uno o que nosotros podamos hacer las cosas es con la humildad. La humildad. Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo que el mismo sentir, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, el propósito de lo que yo quiero hoy es que usted salga mirando a su hermano diferente, que ya usted no va a salir mirando a su hermano con una rivalidad, que ya no va a estar saliendo mirando a su hermano por la condición quizás económica que tiene, sino que usted va a salir mirando a su hermano de una forma como Dios quiere que lo mire, en amor, dice, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Que si usted ve que el hermano está sufriendo, sufra también con el hermano. Si usted ve que su hermano está feliz, sea feliz, no sienta envidia por lo que está logrando el hermano, siéntase feliz, porque eso va a beneficiar el cuerpo de Cristo. Cuando una persona es bendecida, bendice el cuerpo de Cristo. Cuando una persona actúa bajo el ministerio, bajo el don, a través del discernimiento, a través de lenguas, a través de profecías, sanidad, esto es para edificación del cuerpo de Cristo. Esto no es para decir, es que esa Jenny sí lo hace bien, es que esa Jenny tiene un talento, es que mire cómo ora, nomás cuando extiende las manos y hace así, yo veo que ella ya está haciendo milagros, la unción. No, hermanos, esto no se trata de mí. Somos vasijas de barro. ¿Qué sucede con el barro cuando se tira al piso? Se quiebra. Somos vasijas de barro. Dice en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad, hermanos. Recuérdese siempre, humildad. Humildad. Cuando vamos a responder, humildad. ¿Quién soy yo para estar lastimando a la otra persona? ¿Quién soy yo para estar hiriendo a la otra persona? ¿Cómo podemos ser uno? Filipenses 2:4. Filipenses 2:4, ¿qué nos dice? No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Cómo podemos ser uno? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Vamos a salir diferentes de aquí?
O usted va a decir, no, voy a encargarme solamente de lo mío, me preocupa solamente lo mío. ¿Qué dice Romanos 12 del 3 al 5? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con ¿qué? Con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Aquí el punto de la unión es la humildad. Es la humildad. Aprendamos del Señor que es manso y humilde, para que podamos hacer una diferencia aquí en este lugar, hermanos, donde Dios lo ha puesto. Juan 13:34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Mira a su hermano que está a su lado. Ni la mira, dice, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Tenemos la capacidad de amar. Usted dice, es que yo no tengo la capacidad de amar. No, es que usted no sabe que yo no fui amado cuando era niño y no tengo. Mire, hermanos, después de que usted llega al reino de Dios, las cosas son nuevas, ¿sí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y Dios le da la capacidad a usted de amar. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, ¿qué ha sido? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted tiene amor porque el Espíritu Santo ha derramado de su amor en cada uno de nosotros. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a estar orando en esta mañana, dándole gracias a Dios por este tiempo. Mi oración es que cada uno de nosotros podamos amar al Señor, que cada uno de nosotros podamos entender cuál es la posición. Ya después estaremos viendo sobre qué dones, ministerios, talentos hay, pero lo más importante que debemos trabajar como iglesia en este tiempo es en el amor, en que entendamos que estamos todos concertados, cimentados en un mismo cuerpo. Vamos a estar orando en este momento y vamos a pedirle al Señor que Él sea ayudando, ministrando nuestro corazón. Y voy a pedir algo que el Señor me lleva, por filas vamos a tomarnos de las manos, por filas. O sea, el hermano Pablito puede darle la mano a la hermana Vitalia. Eso. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a estar orando. Vamos a estar orando por el hermano que está al lado. Usted no sabe qué necesidad tenga la persona que está a su lado. Usted no sabe, pero Dios sí sabe. Y va a orar para que Dios sea bendiciendo y ayudando a ese hermano para restauración, que somos un cuerpo, hermanos. Mientras el cuerpo esté unido, mire lo importante y lo poderoso que es la unidad. El enemigo tendrá que huir de este lugar, ¿sí? El enemigo tendrá que salir corriendo de este lugar. Y ahí empiece a orar, levante su voz y empiece a clamar. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos muestras, Señor, que cada uno de nosotros tenemos una posición en el cuerpo tuyo, Señor. Muchos de los que estamos aquí podemos ser, Señor, visibles y otros podemos no ser visibles, pero hacemos parte de esos órganos importantes, fundamentales del cuerpo, Señor. Independientemente, Señor, de la función, Padre, somos llamados de la misma forma. Somos, Señor, guardados, Señor, por el Espíritu Santo, convencidos de pecados, salvados, Señor, de la misma condenación, Señor, de muerte. Y hoy oramos para que tu presencia, Señor, en este lugar sea llenándonos, Señor, más y más de ti, Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Padre. Mira a cada uno de los que están aquí, Señor, que tú los fortalezcas, que tú los llenes más, Señor, de tu sabiduría, de tu discernimiento, Padre amado, de tu capacidad, Señor, de poder amar
amar, Señor, los unos a los otros, Padre. Ayúdalos a llevar sus hogares, Señor, en orden. Padre, ayúdalos, Señor, a amar a sus hijos, amar a sus parejas, Espíritu Santo, a ser de ejemplo, Señor, en todo momento, en todo tiempo, Espíritu de Dios. Hoy oramos, Espíritu Santo, para que tú seas obrando, Señor, sobre cada uno de los que están aquí. Padre, mira al que no tiene desánimo, Padre, al que ha caído, Señor, levántalo en el nombre de Jesús, Señor. Dale una nueva fortaleza, Espíritu Santo. Dale nuevas fuerzas como el búfalo, Señor. Y lo que estaba haciendo mal, Señor, lo pueda, Señor, cambiar, hacer lo correcto. Padre, como dice tu palabra, que no nos cansemos, Señor, de hacer el bien, Señor, porque a su tiempo, Señor, segaremos si no desmayamos, Espíritu Santo. Hoy te doy gracias, Señor, y bendecimos a cada uno de los que están aquí, Señor. Que tu presencia, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada uno, Padre. Glorifícate, Señor, en medio, Señor, de tus hijos, Padre, y activa, Señor, el ministerio, el servicio, los dones, Señor, que tú has puesto, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por tu obra preciosa, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.